Y luego salí en el viaje de promoción con los muchachos de jueves a sábado. Llegamos, Sara y yo, estropeados. Porque aunque vamos con ellos, tenemos un grado de responsabilidad, supervisando y todo esto. Y fue un buen tiempo, pero fue muy cansón. Porque esos muchachos no quieren dormir, es como los campamentos cristianos. Y yo me tengo que quedar con ellos hasta la cuchimbamba. Ya ustedes saben. Pero gracias al Señor nos guardó, nos trajo con bien. Y estamos aquí también con el deseo de servir, glorificar al Señor el día de hoy. Vamos a leer este texto de Apocalipsis, capítulo 3. Es raro que nosotros prediquemos de Apocalipsis, ¿verdad? Yo le dije que por ahí, después que acabemos secta falsa, por ahí viene una clase que vamos a hablar de escatología general en el instituto que damos los miércoles en la iglesia, para ver las distintas posiciones de cómo el pueblo de Dios ha ordenado la doctrina de los últimos tiempos, porque eso significa escatología. Escaton significa últimos tiempos, ología significa estudio de los últimos tiempos. Le vamos a dar una clase general a la iglesia para que también entiendan mucho más aquellas cosas que han de acontecer. Pero los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis son capítulos donde Cristo mandó mensajes a las iglesias que hasta ese momento se habían plantado por toda Asia Menor. Y nosotros vamos a estar viendo brevemente y no exhaustivamente. Eso quiere decir que no lo vamos a ver todo, porque para verlo todo se requiere mucho más tiempo, y no estamos haciendo un estudio versículo por versículo, capítulo por capítulo, que sería lo ideal. Quién sabe si en el futuro podemos ponernos el reto de predicar el libro de Apocalipsis, pero todavía no hemos terminado 1 Tesalonicenses. Quizá yo acabe de aquí a que Cristo venga. Pero bueno, hermano, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Oigan lo que el Señor le dijo a esta iglesia en un lugar, así como nosotros lo llamamos Pica Pica. Había un lugar que se llamaba Sardis, y allá había una iglesia. Y oigan el mensaje que Dios le envió a esta iglesia en ese momento histórico, donde Juan, el apóstol, había sido pastor en Éfeso, y ahora Dios le revela estos mensajes a Juan para que Juan lo enviara como cartas a cada iglesia. Así como Pablo le escribió una carta a los efesios, a los filipenses. Este fue un breve mensaje. Quizás esto no hubiera sido una carta, esto hubiera sido un correo electrónico, o esto hubiera sido un mensaje por WhatsApp del Señor Jesucristo a Juan. Y luego le dijo: Juan, reenvíale eso a los pastores y a la iglesia de Sardis, y que lo lean allá, porque esto es lo que yo quiero que ellos sepan de mi evaluación espiritual de ellos como iglesia. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios, refiriéndose a Jesucristo, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que moras en los cielos,
nos hemos regocijado adorando en tu presencia. Tú has sido un Dios extremadamente bueno con cada uno de nosotros. Nos has creado a tu imagen y semejanza. Has soplado en nosotros aliento de vida. Eres el que con tus manos sostienes el palpitar de nuestro corazón, ordenando que continuamente nuestro corazón siga bombeando sangre en todo nuestro cuerpo. Tú eres que nos das una nueva mañana, y tú eres, Señor, que nos das juntamente con la vida las habilidades físicas, las habilidades intelectuales. Tú eres que nos das todas las cosas, oh Dios, y por eso te alabamos, por eso nos postramos, porque tú eres el Dios soberano que gobierna en la historia de la humanidad y le estás llevando a un glorioso fin, como el libro de Apocalipsis nos revela. No estamos al azar de los hombres corruptos y perversos que hay en esta vida. No estamos al azar de Satanás y de los demonios. Estamos bajo el gobierno soberano de nuestro Dios todopoderoso, quien reina y vive y quien ha prometido que volverá por segunda vez para llevarnos, para estar con Él y regresar de nuevo a esta tierra para ser recreada, renovada, para que estemos contigo y tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo, y no haya ya separación de un tercer cielo en la tierra, sino que el cielo descienda y vivamos y reinemos contigo para siempre. Anhelamos ese horizonte futuro que el libro de Apocalipsis nos promete para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y hasta te decimos, Señor, ven pronto. Ven pronto por tu pueblo. Pero, Señor, mientras tanto, haz que nosotros seamos esa iglesia santa, pura, sin mancha, que anda en obediencia, que anda en santidad, que anda en el temor de Dios, que anda conformándose a tu voluntad. Por eso yo te ruego, Dios, que en esta mañana tú nos visites. Oh Espíritu Santo, derrama tu poder en medio de esta reunión. Que cada creyente sienta el poder santificador y el ministerio iluminador de tu Espíritu, guiándonos hacia un crecimiento en santidad. Pero visita a los que todavía no se han arrepentido, Señor. Visita a los que todavía no han sido regenerados. Visita a los que todavía no han experimentado un nuevo nacimiento. Aquellos que todavía están en tinieblas, perdidos en religiones falsas, en falsas esperanzas, en falsos mediadores. Oh Dios, abre sus ojos para que puedan ver las glorias de la cruz de Jesucristo y puedan entender que el pecador solo es salvo por gracia, por medio de confiar y creer en la obra completa y perfecta de nuestro Salvador. Glorifícate a ti mismo esta mañana, Señor. Sé con nuestro pastor Karel y su esposa María y las dos hermanas que andan con ella. Guárdales en el camino y úsales en cada taller, en cada entrenamiento que impartan. Prospera la educación cristiana en Cuba. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, desde ahora le voy a decir que este mensaje no es fácil de predicar. Este texto es difícil. Ustedes van a entender por qué. Pero quiero comenzar diciendo, hermanos, que ustedes han sido una comunidad privilegiada. Y nosotros podríamos enumerar muchísimas razones del por qué ustedes ahora mismo son una comunidad bienaventurada. Podríamos decir que desde la bendición de que desde el año 2003 personas vinieran a predicarle el Evangelio fielmente, desde la bendición de tener ya una propiedad privada que les pertenece, desde haber recibido la construcción de 3 hermosas capillas
una grandísima como esta, con un anexo, y 2 adicionales que nos han servido para muchos ministerios, hasta una cocina totalmente gratis, donde nosotros nos pusimos un chel, hasta tener una cancha deportiva, donde hoy, por la gracia de Dios, nosotros hemos podido, ahora con la ayuda del ministerio Handfuls of Hope, continuar usando esto para entrenamiento deportivo, para alcance a través de los deportes de los niños y los jóvenes de nuestra comunidad, hasta el privilegio de tener un aula educativa, con un instituto educativo donde se le está dando gratuitamente entrenamiento a niños y jóvenes, y una academia ministerial donde se le está enseñando gratis teología. Hermanos, esos son muchos privilegios. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. Ninguno de esos privilegios supera el privilegio de haber recibido el Evangelio. Miren, podemos quitar todo eso que mencionamos, pero hay algo mucho más grande, y es que Dios le ha concedido a ustedes recibir el mensaje del Evangelio. Ustedes son dichosos y bienaventurados, porque desde el año 2003 a ustedes se les ha enseñado con claridad, ciertamente con cierto grado de progresividad, pero también se le ha dado con cierta profundidad la enseñanza de las Sagradas Escrituras, las cuales han tenido el poder y siguen teniendo el poder de hacerlos a ustedes sabios para la salvación que es en Cristo. Amén. Y hermanos, vuelvo y repito, este es el privilegio de privilegios. Recibir gratuitamente, por gracia, el conocimiento del Evangelio de Jesucristo para salvación de sus almas. Por lo tanto, como Cristo le dijo a la iglesia de Sardis, yo les repito a ustedes lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido. No tengo tiempo, como les dije al principio, para hacer un estudio detallado de Apocalipsis 3 del 1 al 6, pero quizás ustedes se recuerdan que el término Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. En español, este libro de la Biblia se llama Revelación. Y todo el libro describe la revelación del Señor Jesucristo. Primero, como esa cabeza exaltada de su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Y por eso los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son mensajes a varias iglesias, a las 7 iglesias que en ese tiempo eran iglesias prominentes en Asia Menor, para mostrar que Cristo es la cabeza que camina y anda en medio de su iglesia, siendo Él el fundamento, siendo Él la cabeza, siendo aquel que la dirige y la gobierna por medio de su Espíritu. Pero al mismo tiempo el libro de Apocalipsis presenta a Jesucristo como el Señor y juez soberano de toda la tierra, aquel que gobierna en la historia de la humanidad. Y aunque Él se ha limitado a revelarse por medio de su palabra, y todo aquel que quiera conocer quién es el Dios verdadero debe y puede encontrar el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Al igual, Dios no se ha escondido en la historia, sino que en diferentes momentos se ha manifestado, se ha dado a conocer con obras portentosas, como lo hizo desde la antigüedad con el pueblo de Israel, librándolo de Egipto, dándole a entender al hombre más poderoso de toda la tierra de aquel entonces, que existe un solo Dios y se llama Jehová, el Dios del pacto, el Dios del pacto de gracia, que ciertamente se ha manifestado con diferentes nombres, pero uno de sus nombres es Jehová, quien prometió que enviaría un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese Dios soberano nos revela en este libro que un día Él se levantará de su trono
Así como Él se levantó en diferentes momentos en la antigüedad para juzgar a la tierra, como lo hizo en la Torre de Babel, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con Egipto, como lo hizo con su propio pueblo Israel, como lo hizo con Asiria, como lo hizo con Babilonia, como lo hizo con los medos persas, como lo hizo con los griegos, como lo hizo con los romanos, y como lo puede seguir haciendo con cualquier nación que se rebela contra Él. La Biblia dice que llegará un tiempo final cuando Dios se levantará para juzgar a las naciones y para poner fin al reino de las tinieblas y para establecer para siempre el reino eterno de Jesucristo y de los hijos de Dios. ¿Cuánto anhela que llegue ese día? Gloria a Dios. Es cierto, Apocalipsis es un libro profundo, pero a la vez es un libro simple, porque a pesar de las complejidades y las dificultades que el libro nos puede presentar para entender todas las figuras y metáforas y alegorías que este libro puede tener, al mismo tiempo tiene un mensaje claro y sencillo para que todo aquel que tiene oídos para oír, oiga el mensaje que el Espíritu le dice a las iglesias y a las naciones. Y como cabeza exaltada de su iglesia, por virtud de su aplastante victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno, e inclusive por haber triunfado sobre los principados y potestades, como es el diablo y los ángeles caídos, Jesucristo, oiga bien, como dice el versículo 1, Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, Cristo es quien tiene y de Él proviene la plenitud del Espíritu Santo, y por eso, así como el Espíritu es omnipresente y estaba en las 7 iglesias, así Cristo puede estar en cada iglesia que existe en todo el mundo. La omnipresencia de Jesucristo se manifiesta en su iglesia a través de su Espíritu en todo lugar donde hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Cristo tiene, como dice ahí, los 7 espíritus de Dios. No que sea más de un espíritu, sino que el Espíritu tiene la capacidad de estar presente en las 7 iglesias a las cuales se le mandan los 7 mensajes en Apocalipsis del 1 al 3, y el Espíritu Santo está aquí también. Y en todo lugar donde creyentes en Cristo se reúnen para adorar y para crecer juntos, conformándonos en la voluntad de Dios. Pero entienda esto: Cristo reina por medio de su Espíritu. Cristo está presente por medio de su Espíritu. Cristo gobierna su iglesia a través de la presencia abrumadora y el poder abarcador de su Espíritu. Y no se manifiesta el Espíritu, como el hermano Marcelo hablaba de que en algunas iglesias lo buscan. Cierto poder inventado por los hombres, manipulado por los hombres, donde la gente quiere hacer un show de la obra del Espíritu. No, el Espíritu se manifiesta y está presente en el corazón de un pecador arrepentido que ha creído en Jesucristo, y usted lo ve porque su corazón es transformado de no servir más al pecado y hacer ahora la voluntad de Dios. Ahí está el Espíritu Santo llenando, controlando, gobernando, manifestándose. ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo? No busca una gente que se tira al suelo ladrando como un perro. Búscalo en una persona que ha abandonado su vida vieja de pecado y está ahora sirviendo a Cristo y creciendo en santidad. Esa es una persona donde el Espíritu está. Pero el texto también dice que Cristo es el que tiene las 7 estrellas, refiriéndose a Cristo como el que tiene los 7 mensajeros o los 7 pastores de las 7 iglesias de Apocalipsis del 1 al 3. ¿Y qué quiere decir eso? Esto representa el gobierno soberano y absoluto de Cristo en su iglesia, mediando su autoridad, representada a través de los 7 pastores locales, llamados a brillar como estrellas
la luz de Jesucristo por medio de la locura de la predicación de su palabra. O sea que así como Cristo tenía las 7 estrellas, los 7 pastores de esas iglesias de aquel tiempo, Él nos tiene a nosotros los pastores. A Karen, me tiene a mí como un medio a través del cual Cristo gobierna su iglesia. Y no es que nosotros tomamos el lugar de Jesucristo, es que nosotros somos pastores asistentes del gran pastor que es Jesucristo. Y nosotros seguiremos siendo pastores siempre y cuando nosotros seamos fieles a la palabra de Jesucristo y seamos fieles al carácter de Jesucristo en la forma como gobernamos y manejamos y conducimos y pastoreamos la vida de ustedes. Y el mensaje que Cristo le comunicó a esta iglesia de Sardis es un mensaje que se vuelve muy relevante e importante para todos nosotros hoy día, pero en especial para los hermanos de la iglesia Pacto de Gracia. Para entender este texto, es muy importante reconocer que cada iglesia es un grupo de personas donde algunos profesan conocer a Cristo, otros participan de la iglesia, de la vida de la iglesia, sin en verdad tener una relación personal con Cristo, y otros son los verdaderos creyentes, miembros del cuerpo de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que pudiera pasar en nuestra iglesia. Que algunos de ustedes solamente profesen de boca, no de vida, porque no se ve en su vida la transformación de Jesucristo, estar gobernando la mente y el corazón. Oiga, este es un mensaje difícil, lo que yo les dije que le iba a predicar. Es un mensaje difícil. Otros participan religiosamente porque les gusta la vida religiosa, se sienten cómodos, se sienten tranquilos y piensan que de alguna manera u otra, por estar pegados de los cristianos, ellos van a llegar al cielo. Y otros son los que por la fe, están verdaderamente unidos a Jesucristo, a su vida, muerte y resurrección. Y es por eso que si tú no eres un verdadero creyente y tú eres solamente un religioso, o tú te autoevalúas y tú ves que en tu vida no hay el gobierno del Espíritu de Jesucristo que te guía a abandonar tu vida pasada y a crecer progresivamente en santidad, aunque esto sea difícil de decirlo, yo te digo, tú no vas a ser salvo. Tú tienes que tener una fe personal que claramente entiende que lo que te salva no es lo que tú haces, es lo que hizo Jesucristo, su vida perfecta, su muerte pagando el precio en la cruz, su resurrección aplastando a nuestros enemigos. Si tú crees en Jesucristo y crees en su obra, la Biblia dice que tú eres salvo y serás salvo eternamente y para siempre. Amén. Pero no confíes en nada más, no creas en nada más. Añadirle algo más a la gracia que Dios nos ha dado en Cristo es confiar en otro mediador que no es Cristo el Señor. Y hermanos, Cristo es suficiente. Lo que Él hizo es perfecto para reconciliarnos con Dios. De modo que como iglesia local, ustedes representan muy cercanamente lo que fue la experiencia de la iglesia local de Sardis, a la cual Cristo le envió un mensaje pertinente, un mensaje revelador. Hoy es un día de meter la mano y removerla. Esta iglesia de Sardis, Cristo le dijo en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. De modo que si yo fuera a ponerle un título a este mensaje, fuera este: acuérdate del privilegio que recibiste. Acuérdate del privilegio que recibiste. ¿Y a qué se refirió Cristo cuando le habló a esta iglesia sobre lo que había recibido y oído? Obviamente, Cristo se refería al Evangelio. La palabra acuérdate significa tráelo a tu mente. ¿Alguna vez no te han dicho eso? Acuérdate. A veces seguro que a ustedes le dicen mucho eso cuando usted va a sacar cuenta en el colmado.
Acuérdate que viniste el jueves. Acuérdate. Anota, mira, ahí está todo. Acuérdate. Pero la exhortación a que te acuerdes es a que lo traiga a tu mente, a que piense en esto. Es una exhortación a que te preocupes por traer a la memoria cierta información que es demasiado relevante para tu vida. Y créanme, hermanos, aunque como pastores nosotros no hayamos sido perfectos mensajeros, explicando con lujos y detalles todos los libros de la Biblia, por lo menos por la gracia de Dios, en algo sí nosotros podemos decir que como pastores hemos trabajado arduamente, aunque imperfectamente, y ha sido entregándoles un entendimiento general de todas las escrituras, acompañado de una cosmovisión cristiana que no es otra cosa sino una perspectiva de la vida bíblica, donde en todas las áreas de la vida debemos ver los grandes pilares de la verdad de Dios: la creación, la caída y la redención. Que todos somos creados a imagen de Dios, que por la caída el pecado nos ha separado a todos de Dios y ha corrompido cada parte de nuestro ser, pero finalmente que Cristo fue enviado al mundo como el único Salvador que redime y restaura a pecadores con Dios. Le hemos enseñado y predicado que toda la historia de la humanidad, con todas sus experiencias, gira alrededor de la creación, la caída y la redención. Y hermanos, esto es exactamente lo que ustedes han recibido por todos estos años. Una enseñanza y predicación centrada en el Evangelio de la gracia, que ha buscado sobre todas las cosas reconciliar sus almas con Dios y restaurarles al propósito original de ahora en adelante vivir para gloria de Dios y para cumplir en sus vidas los propósitos eternos y santos de ustedes someterse y obedecer la voluntad de Dios a través de su palabra. De hecho, ese es el todo del hombre. Ahí es que ustedes encontrarán todo el gozo para el cual fueron creados, formados y diseñados, que podamos ser como el hombre ideal, como el hombre perfecto, Jesucristo, en mente, en motivación, en deseo, en palabra, en conducta. Eso es lo que Dios ha querido lograr con este gran propósito de salvación. Y hermanos y hermanas de la Iglesia Pacto de Gracia, esto es lo que Dios les manda que ustedes recuerden, se recuerden. Como Cristo le decía, acuérdate, yo le digo a ustedes, acuérdense del Evangelio, acuérdense de Jesucristo. Acuérdense de que son ustedes criaturas que a pesar de que han pecado, ustedes han necesitado, y los que todavía no lo han recibido necesitan la sangre de Cristo que los lave, los justifique y los santifique hasta que los lleve a la presencia de Dios y allí sean eternamente glorificados. Tu destino eterno, oye bien, tu destino eterno depende de si tú has recibido y oído este Evangelio y si tú lo guardas con fe en tu corazón. Por eso, al principio, Cristo le decía, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ahora, hay una diferencia entre oír y recibir y oír y rechazar. Yo no planifiqué esto, de que el hermano Celito diera ese testimonio en base a ese texto, pero yo lo iba a citar porque ya lo tenía preparado de antes. Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vino, les predicó el Evangelio, les enseñó el Evangelio, les ilustró el Evangelio, les explicó el Evangelio, pero ¿qué hizo gran parte de los judíos con el Evangelio? No lo recibieron. Dice ahí. Pero luego dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene todo el tema
la confusión católico y evangélica, porque el católico manda al cielo a todo el mundo a pesar de que no se ha arrepentido. La Iglesia Católica le dice a todos que son hijos de Dios, cuando la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que tú puedes haber escuchado el Evangelio numerosas veces todos estos años, pero yo quiero que tú sepas que oír religiosamente, oír ritualistamente no es suficiente para ser salvo. Tú tienes que recibir el Evangelio con fe y arrepentimiento, aceptando estos pilares de la enseñanza cristiana. Soy criatura de Dios, he pecado contra Dios, pero tengo que personalmente arrepentirme de mis pecados y creer en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador para ser redimido y reconciliado. Amén. Cristo dijo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pero como ocurre en cualquier iglesia cristiana, el grupo está dividido en dos. La iglesia de Sardis, a la cual Cristo le envió este mensaje, estaba dividida en dos. Aunque es cierto que esta iglesia tenía problemas, hermanos, toda iglesia tiene problemas. El día que usted crea y usted se vende y se presente delante de la gente que la iglesia Pacto de Gracia es una iglesia perfecta, usted se equivocó grandemente. Nosotros venimos de una iglesia de muchos años y cuando salimos reconociendo que tenía muchos problemas. Cuando nosotros nos venimos a codear más y a tener más comunión con iglesias que nosotros admiramos más por su predicación, esto lo reconozco, la iglesia de la IBI, la iglesia IBCJ, la iglesia Bautista Osama de Otto Sánchez y otra iglesia que nosotros nos damos cuenta que son hombres que están comprometidos con la predicación sana y fiel del Evangelio. Ustedes saben que hemos encontrado que ellos tienen problemas, que tienen debilidades también. A veces nos dan una gloriosa predicación que ahora mismo es la predicación que está haciendo de bendición a toda Latinoamérica. Cuando la gente busca los pastores más ejemplares en todo el habla hispana, ¿ustedes saben a dónde miran? A República Dominicana, en la persona del pastor Miguel Núñez, en la persona del pastor Sugel Michelén, en la persona del pastor Otto Sánchez y otros siervos más. Somos una isla con grandes hombres de Dios. Pero eso no quiere decir que sus iglesias son perfectas. Si el Señor tuviera que escribirle un mensaje a cada una de esas iglesias, va a encontrar áreas en las que cada una tiene que cambiar, áreas en las que ellos deben arrepentirse. Y yo lo reconozco, nos han dado una adoración hermosa, han producido buena adoración para el pueblo de Dios, tremenda predicación, tremenda comunión con las conferencias y edificación mutua. Pero ¿tú sabes dónde estamos flojos? Muchas veces en el evangelismo, en las misiones. Y podemos de ahí, a veces hasta en la disciplina de la iglesia. No hay iglesia perfecta, hermano. La iglesia perfecta, ¿tú sabes dónde está? En el cielo. Los que murieron y están con Cristo glorificados. Ya eso no tiene imperfecciones. Pero toda iglesia local necesita ser santificada y transformada. De nuevo repito, no existe una iglesia perfecta. Y más cuando tú te codees con otras denominaciones donde quizás no están apegándose tanto a la palabra de Dios. No te eleves con un espíritu de orgullo que te haga sentir, ay mi madre, qué lejos están ellos de ser una iglesia bíblica. No, nosotros estamos lejos también de ser una iglesia completamente bíblica. Tenemos que seguir esforzándonos en la gracia de Dios. No existe una iglesia perfecta, pero sí existen iglesias que están buscando por la gracia de Dios ser perfeccionadas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que desear como una verdadera iglesia de Jesucristo. Pero el punto es que parte de una iglesia imperfecta, en proceso de cambio y transformación, es la realidad de que la iglesia va a estar dividida en dos. Hay dos grupos dentro de la iglesia. Y por eso Cristo le habla a dos grupos en la iglesia de Sardis. Cristo le habla a un grupo que eran los verdaderos creyentes de la iglesia y los describe en el versículo 4. Miren conmigo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Al que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo Cristo describe este grupo aquí? Da mucha descripción. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro con muchas imágenes, porque ilustra mucho. Describe aquí a los verdaderos creyentes como aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro donde Dios tiene anotado a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Los que ahora, no porque ellos se ganaron la vida eterna, sino porque Cristo la ganó por ellos y se la dio gratuitamente. Ahora ellos la poseen por la fe. Lo describe aquí, se fue. Lo describe aquí, parece que se bajó un poco. Como aquellos, la pila. 1, 2, ya, volvimos. Como aquellos a quienes, dame, bueno, se me está metiendo un espíritu raro. Ok, ¿se oye aquí? 1, 2, es el sistema, no sube. Bájale los otros micrófonos. 1, 2, ya, subimos. 1, 2. Gracias, Señor. No lo suba tanto, entonces, manténlo más o menos. Bien. Cristo lo describe a ellos como como el grupo a quienes Cristo defenderá como abogado en el juicio final. Por eso la Biblia dice que Él confesará el nombre de ellos delante de su Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está tomando el rol de abogado. Jesucristo está tomando el rol de abogado para defender los nombres de aquellos que han creído en Él en el juicio final. Él confesará su nombre delante del Padre y de los ángeles a aquellos que por la gracia de Dios y por la fe ahora se visten de vestiduras blancas. La Biblia dice que estos son los verdaderos creyentes, pero a estos verdaderos creyentes Cristo le da un mensaje. El mensaje es que no manchen sus vestiduras en la corrupción del pecado de este mundo caído. Mira, aunque yo no conozca los corazones de todos los que están aquí, es con un tremendo gozo y una profunda gratitud que yo me dirijo a los verdaderos creyentes de esta iglesia, que claramente a través de los años han respondido con una fe creciente, con un arrepentimiento continuo, que han entendido que Dios salva a pecadores por gracia, por medio de la fe, no confiando en sus buenas obras, no confiando en el vasto conocimiento teológico que a través de los años han recibido, ni están refugiándose en ningún ritual religioso, sino que han abrazado, guardando con fe la gracia que está preciosamente envuelta en la vida, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes yo les quiero decir el mismo mensaje que Cristo les dijo a los creyentes de Sardes. Y primero alabo a Dios, doy gloria a Dios por ustedes, porque así como Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todos los 16 años que hemos estado aquí han valido la pena. Nosotros lo hemos soportado, nosotros lo hemos sufrido, lo hemos gastado, lo hemos invertido, dando gloria a Dios por ustedes, porque por la fe en Jesucristo han sido justificados. Ahora están vestidos con vestiduras blancas de la justicia de Jesucristo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Hermanos, la Biblia dice que ustedes han vencido. Y ustedes seguirán venciendo por la sangre del Cordero que por ustedes fue derramada en la cruz del Calvario. Y Cristo describe a este grupo como uno que no ha manchado sus vestiduras. Y aquí viene mi exhortación para ustedes que claramente han creído en Cristo y han dado frutos dignos de arrepentimiento.
no manchen sus vestiduras con la corrupción de este mundo. Recuerden continuamente que Cristo los salvó para que ahora vivan de ahora en adelante en santidad para su gloria. Y yo les exhorto a que disfruten de la santidad. En la santidad hay un placer que el pecado no puede darles. El pecado te da un placer momentáneo que te engaña, pero luego te llena de culpa, te llena de tristeza, te llena de malestar, de dolor de cabeza, relaciones destruidas, enfermedades y muerte. Eso hace el pecado. Pero el que vive por la gracia de Dios en santidad y se esfuerza por vivir en conformidad a la voluntad de Dios revelada en su palabra, predicándote a ti mismo y recordándole continuamente a tu alma cada día que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todo aquel que la cree, la abraza y la obedece. Esa es la persona que va a disfrutar verdaderamente esta vida y la venidera. Hermanos, Dios promete bendecir sus vidas si ustedes deciden vivir por fe. El que vive por fe no sigue lo que hace todo el mundo. Como decía uno de nuestros pastores cuando nosotros crecimos: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Hay mucha gente que vive así. Vive según los deseos desordenados de la sociedad contaminada y corrompida en la que nosotros nos rodeamos. Pero si ustedes quieren vivir vidas sin mancharse de la corrupción de este mundo, ustedes no pueden seguir los deseos corruptos de sus corazones. Ustedes tienen que darle muerte, hacerlos morir. No pueden seguir las corrientes perversas de este mundo. Tienen que apegarse a Dios, tienen que apegarse a su palabra cada día de sus vidas. Dios dijo: sed santo porque yo soy santo. Y a veces muchos consideran la santidad como una carga gravosa, como una carga indeseable que la Biblia le impone a los cristianos para convertir nuestras vidas en vidas miserables, en vidas aburridas y vidas tristes. Pero eso es mentira. El que sufre es el que peca. El que sufre es el que se aparta de Dios. El que sufre es que se aleja de la palabra de Dios. La Biblia dice: no hay paz para el impío, dice Dios. En la santidad hay verdadero gozo. En la santidad, apartándonos de la corrupción del mundo, apartándonos del desenfreno de nuestros corazones, es que hay gozo, es que hay placer, es que hay bienestar, es que hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay una vida en abundancia que va a bendecirte sobre todas las bendiciones y recompensas de maneras innumerables, tanto en esta vida como en la vida venidera. No ha existido un creyente que se haya apartado del mundo para servir a Dios que al final no haya sido grandemente bendecido por Dios en esta vida y en la venidera. No ha habido un creyente que se ha apartado de Dios para seguir al mundo que luego no ha sufrido. Por el contrario, ha sufrido gravemente. Dios te ama, creyente. Dios te ama, iglesia, y quiere protegerte del pecado y del mundo. Quiere usarte y purificarte para los propósitos santos y eternos de su reino. Así que en vez de tú gastar tu fuerza, tu creatividad y tus habilidades persiguiendo los tesoros terrenales y mundanos de esta vida, pon tu corazón en las cosas de Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y Dios te va a usar en maneras que tú nunca te imaginaste. Y te va a bendecir de maneras que tú nunca esperaste. Y tú serás bendición a mucha gente que ni tú te imaginaste. Oh, cuánto yo diera que esa fuera la realidad en todos ustedes. Pero lamentablemente no lo es.
No lo fue en la iglesia de Sardis, ni tampoco lo es en la iglesia Pacto de Gracia. Y es aquí donde Cristo le habla al otro grupo, y con esto voy a terminar. Y de hecho fue a este grupo que Cristo le habló primero, en los primeros versículos, porque era evidente que en esa iglesia la mayoría estaba en esa condición. Pocos eran los que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Pocos eran a los que Cristo iba a confesar delante de su Padre. Pocos eran los que estaban vestidos de vestiduras blancas y no se estaban manchando con la corrupción de este mundo. Miren cómo Cristo le habló al principio, del 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este grupo en la iglesia de Sardis estaba en una condición peligrosa. Cristo lo describió diciendo que Él conocía sus obras y que tenían nombre de que viven, pero estaban muertos. ¿Usted cree que hay algo más peligroso que eso? Que tú decir que tú tienes un nombre de que tú vives y estás muerto por dentro. Esto no es otra cosa sino una descripción de personas que tienen una fe muerta. Una fe que profesa de boca creer y conocer a Cristo, pero con sus obras, con sus hechos, con sus vidas demuestran que en vez de estar vivos, están muertos espiritualmente. ¡Oh, qué difícil es decir estas cosas! Y yo le ruego al Espíritu Santo que aquellos que están en esa condición, Dios le abra sus ojos, Dios le quite el velo de su corazón. Tú puedes engañarte a ti mismo, tú puedes engañar a los hombres, pero oye esto: nunca podrás engañar al Dios soberano, cuya mirada penetra hasta lo más profundo de tu alma. Nunca lo podrás engañar. Cristo básicamente está diciendo: por sus frutos lo conoceréis. Juan el Bautista, como muchos profetas, y el mismo Señor Jesucristo tuvieron que confrontar a generaciones de personas que eran pero muy religiosas, que llegaron a alcanzar mucho conocimiento de la Biblia, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. No habían experimentado un nuevo nacimiento, no habían sido regenerados, el Espíritu no moraba en ellos, y por eso simplemente la vestidura de cristiano se la ponían cuando iban a la iglesia, y cuando salían no había más nada de cristiano sino el disfraz. No había una fe viva que se evidenciara en su corazón, con un corazón sumiso a la palabra y a la voluntad de Dios. Hermanos, y esto lo voy a decir para todos los que estamos aquí y para los amigos que nos visitan: los cristianos no son perfectos. Y el que no es cristiano, que está buscando un cristiano perfecto, nunca lo va a encontrar. Y perdonen que le dé esa noticia y lo desanime, pero esa es la realidad. No somos perfectos los cristianos, pero tenemos un nuevo corazón. Un nuevo corazón que progresivamente se está sometiendo a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Y si eso no está ocurriendo en la vida de alguno que se llama cristiano, no te engañes, no te confundas. Nosotros no te vamos a dar ninguna falsa seguridad para que tú te sientas cómodo y seguro de tu destino eterno cuando tu vida no ha sido transformada. Si yo te amo de verdad, si yo los amo de verdad, aquellos que están así, les tengo que decir este mensaje, aunque sea difícil. Porque al final tú no puedes engañar a Cristo, aunque nos puede engañar a nosotros. Cristo dijo en 2 Timoteo 2:19: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Cristo conoce quiénes son sus hijos. Cristo sabe sobre quiénes Él ha derramado su Espíritu, y cuando Él ve desde los cielos, Él puede ver su Espíritu morando en el corazón de aquellos que verdaderamente han creído. Y donde Cristo ha derramado su Espíritu, allí hay libertad, allí hay obediencia, allí hay sumisión, allí hay santidad, allí hay conformidad a la voluntad de Dios en su palabra. Y si tu vida no refleja eso, es que estás perdido, estás muerto, estás de camino al infierno eterno.
Recuerda la advertencia de Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acuérdate de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Lucas 3:9: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El otro día el hermano Marcelo me ayudó a terminar de quitar una mata de ahí, de mi casa, que ustedes han visto que estamos construyendo un poquito más. Pero fue así, el hermano tuvo que poner ahí el hacha, ya. Y todo árbol que no da buen fruto, Cristo dijo, se corta y se echa en el fuego. Cristo dijo en Juan 15, 1, 2: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y añadió en el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. La Biblia dice claramente en Romanos 8, 7 al 9: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso yo te exhorto a ti, si tú eres del otro grupo de la iglesia de Sardis, tú tienes que examinarte y darte cuenta si tu fe es una fe viva, que se manifiesta con la presencia y el poder del Espíritu Santo, guiándote a conformarte y a hacer la voluntad de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ti y tú sigues viviendo continuamente en tu carne, conforme a los deseos desordenados de tu corazón, y sigues manifestando los mismos deseos rebeldes de Satanás, tú no eres un hijo de Dios. Y tú necesitas salvación. Tú necesitas nacer de nuevo por el Espíritu Santo, porque aunque digas que estás vivo con tu boca, estás muerto en realidad. Por eso a ese grupo, no lo digo yo, sino lo dijo el Señor Jesucristo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios te está invitando a que no recibas en vano el Evangelio, sino que lo guardes sinceramente, con una fe viva, con un arrepentimiento genuino en Cristo, para salvación y transformación de tu vida y tu destino eterno. Y yo quiero terminar diciendo esto: ¿tú sabías que tú puedes recibir en vano la gracia de Dios? ¿Tú sabías que tú puedes recibir en vano la gracia de Dios? ¿Sabes lo que significa recibir en vano la gracia de Dios? Recibir en vano la gracia es llegar a conocer, a tener un pleno conocimiento del Evangelio en tu mente, pero nunca experimentar el poder de la gracia de Dios, perdonándote y dándote un nuevo corazón por la fe en Jesucristo. Hay gente que tiene una mente muy religiosa, con mucho conocimiento, pero no tiene un corazón salvo, regenerado. Por lo tanto, a ti, oye bien, si esto encaja en ti, a ti que dices que estás vivo, pero en verdad estás muerto, yo a ti te digo: despiértate tú que duermes. Amén. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Amén. Despiértate a la verdadera realidad de tu alma. Despiértate a la verdadera condición de tu corazón y ven a Cristo ahora. Amén. Corre a Jesucristo, descansa en Jesucristo, refúgiate en Jesucristo. Amén. Como maestros, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque la Biblia dice en 2 Corintios 6: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En la Biblia está el relato del hombre rico y el pobre Lázaro, y cómo ambos murieron, pero uno se fue al cielo llevado por los ángeles de Dios, y el otro se levantó en el tormento eterno del infierno. Y mi opinión particular fue que Dios permitió que existiera un momento soberano donde por un momento ese hombre rico le fue abierta una escena, estando en el infierno,
del cielo y pudiera hablar con Abraham y pudiera hablar con Lázaro, no porque eso esté disponible para todo el mundo, sino que Dios lo permitió por un momento para que nosotros entendamos lo que pasa después que pasamos de esta vida, para que podamos ver que a pesar de la pobreza y la miseria de Lázaro, él humilló su alma estando en vida y confió únicamente en Jesucristo como Salvador. Y en ese relato, ¿ustedes se recuerdan cómo se llama esta predicación? Acuérdate del privilegio que has recibido. Y en ese relato, en Lucas 16, 25 al 26, Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá a acá. Existe una gran diferencia entre el acuérdate de Jesucristo a la iglesia de Sardis y el acuérdate de Abraham al hombre rico. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia? Que en el acuérdate de Apocalipsis 3 todavía existe una oportunidad de tu arrepentirte. Abraham, estando en el infierno, le dijo: hijo, acuérdate cuántas veces se te habló a tu vida, cuántas veces se te predicó, cuántas veces te visitaron para hablarte, pero ya es muy tarde, ya no hay oportunidad, no puedes salir de aquí, te vas a quedar aquí para siempre. Por eso no queremos que ese sea el final de nadie aquí. Queremos que al final, si el Espíritu te está hablando, revelando tu verdadera condición, no endurezcas tu corazón, humíllate, ven a Cristo, porque Cristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Así que la iglesia de Sardis tiene dos mensajes. Uno es la verdadera iglesia, de que no se manche en la corrupción de este mundo, mantengan sus vestiduras blancas. Y al que dice que está vivo y está muerto, arrepiéntete de corazón, religioso que te va a llevar al infierno, acéptalo y cree en él y experimenta que el Espíritu gobierne y transforme tu vida. Padre, gracias. Yo sé que nos extendimos con el tiempo, pero te agradezco que le hayas dado paciencia a los hermanos y amigos que nos han visitado para escuchar este mensaje. Y es mi anhelo que el Espíritu Santo tome esta semilla que hemos sembrado en cada mente y corazón y ella germine para fruto de santidad en los que son verdaderos creyentes, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, aquellos que tú confesarás delante de tu Padre en el juicio final. A ellos, Señor, ayúdales a mantenerse puros. Dale la gracia, el poder que se requiere para vivir vidas santas, apartadas de la perversión de sus propios corazones y la perversión del mundo. Y al que no te conoce, oh Dios, aquel que se ha engañado por tanto tiempo, aquel que ha dicho: yo estoy vivo pero estoy muerto, abre sus ojos, Señor. Concédele la gracia de que el velo le sea quitado y pueda entender que necesita la obra portentosa y poderosa de Cristo por su Espíritu viniendo a su corazón, perdonándole y dándole una nueva vida. Glorifícate en medio de la predicación de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Danos fuerza para Misión Macedonia esta tarde. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias, y amigos, gracias por su paciencia.